Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Hoy vamos a ocuparnos en el programa del partido gobernante, del PRO, que ya a más de 2/3 partes de su mandato está enfrentando dificultades severas, no solamente en la economía, sino también en su armado político en vistas a las elecciones de octubre. Mabel, Silvia, muchos pensaron que era un partido nuevo, con posibilidades interesantes de cambiar la política y la economía, pero la realidad nuevamente volvió a imponerse y ahora parece estar en una situación muy débil, por lo menos comparado con pocos meses atrás, 6 meses atrás o un año atrás. Bueno, más aún, hubo una fisura entre las dos figuras con territorio del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y la Casa Rosada. Fue público que Rodríguez Larreta y Vidal le pidieron a Macri que apartara a Marcos Peña y al grupo que a él lo asesoraba, pero parece que al compás de la crisis se han tratado, últimamente se han unido, han recompuesto las relaciones, pero también se habla de un plan B, ¿no? Es decir, hay quienes sostienen que Macri probablemente se baje como candidato y finalmente le ceda ese lugar a María Eugenia Vidal. Es parte de lo que le pide una porción del PRO. Bueno, está todo esto al calor de la crisis económica, que es profunda. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, Larreta y Vidal son parte de un riñón muy, muy estrecho y son una de las patas en que se armó el PRO y que ciertamente tienen la responsabilidad del manejo cotidiano de la gestión de dos territorios importantes. Lo que es cierto es que hay como un análisis general que uno puede hacer. Un gobierno que asume como para superar una grieta, la alegría, la felicidad, todo va a estar bien. La verdad que la situación de hoy es económicamente muy, muy complicada y muy angustiante y nada que ver con ninguna alegría. Y también la situación política, porque incluso la exacerbación de la grieta como única herramienta política que tienen un segmento importante del PRO como para sostenerse en esa rispidez está muy lejos de aquello que en algún momento mucha gente que lo votó soñó que iba a poder pasar. Creo que es un tema muy clave en este contexto, ¿no? Hace poco Macri estuvo en una convención del PRO hablando. Este es un partido nuevo y hoy está con nosotros Sergio Morresi, que es un experto que lo ha estudiado en profundidad. Y bueno, vamos a hablar del PRO y del amarillo y de toda esta movida nueva, no tan nueva, pero gracias por venir. Y muchas gracias, Pablo, Silvia. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué pasa en un partido nuevo con el PRO cuando tan rápido encuentra tantas dificultades? ¿Qué pasa en el armado interno? Como decía Silvia, empiezan a haber diferencias. ¿Y cómo maneja esto sin historia, ¿no? sin tener una historia? ¿Cómo procesa estos cambios? Bueno, como todo partido nuevo, efectivamente carece de una historia, de un panteón de próceres, de una filosofía. Y efectivamente, a medida que aumentan los problemas, eso provoca grietas, no solo adentro de la coalición. No olvidemos que gobierna una coalición, pese a todo, sí. Que en estos últimos días se están, ahondando esos problemas, pero además también dentro del propio partido PRO, que es a su vez un partido nuevo, pero hecho de retazos. No es un partido que vino con una idea
matriz muy clara, con un proyecto de país muy claro. Era un proyecto preparado para ganar elecciones en nombre de una cierta modernidad muy genérica, y se armó con retazos, con gente que venía de los partidos anteriores, del radicalismo, del peronismo, de algunos pequeños partidos de derecha de los años 80 y 90, y con gente que efectivamente era nueva en política, que, como decía Macri, se metía en política. Caía en política casi. Entre esos grupos que formaban un PRO originalmente, efectivamente había gente más inclinada a que el gobierno fuera un gobierno que decidiera una especie de pacto político-social más amplio, con grandes acuerdos entre diferentes partidos o diferentes sectores sociales, y otro sector que privilegió la idea de que, bueno, se ganan las elecciones y los encargados somos nosotros, los del PRO, de llevar adelante la agenda del país. Ese grupo se ha mantenido muy inconmovible frente a los sucesivos pedidos de ampliar la mesa de decisiones políticas. Y efectivamente estos problemas de los que hablaban recién, incluso internos del PRO, un poco reflejan eso, la idea de que algunos pretendían otra forma de gobierno, otra forma de política, y yo creo que la economía no es algo aislado, sino que también refleja en buena medida la falta de capacidad política para mantener controladas algunas variables económicas. Sí. Hay una tradición, otra de las vertientes, corregime si no estoy en lo correcto, es el ONGismo, que contribuyó mucho, con muchos cuadros al PRO, y la diferencia entre el ONGismo y los partidos políticos fogueados en la realidad se está viendo ahora, ¿no? ¿Hay algo de eso? Porque una cosa es ir a Washington a hacer programas que te apoyen y tener plataformas y grupos de estudio, etcétera. Un paralelo con los economistas que vienen de las universidades también, ¿no? Que vienen a aplicar sus modelitos, y cuando se encuentran con las realidades, allí la política y la economía ONGista empieza a hacer agua, ¿no? Pareciera. Algo de eso hay, pero no, yo creo que es mucho más lábil el asunto, porque vos tenés gente que estuvo vinculada, si querés, a ese etos ONGístico o de voluntariado más católico, que después, en el momento de hacer política, hace mucha política. Incluso gente que venía del mundo empresarial, del grupo SOCMA, cuando se metió a hacer política, se convirtió realmente en gente propiamente política, con manejo de territorio, con manejo de los códigos y las prácticas propias de la vieja política. ¿A quién te referís? ¿A Grindetti? Por ejemplo, Grindetti en Lanús, pero también uno podría pensar, la misma María Eugenia Vidal o Carolina Stanley, son gente que se acercó no desde la política tradicional, pero que hoy funciona mucho más como lo que uno imagina un político tradicional que otros. Entonces, me parece que a veces la proveniencia, el origen de esas personas no siempre te va a decir cómo van a hacer esas prácticas, porque, bueno, cuando se enfrentan a la política cotidiana, algunos se transforman en algo más similar a un político tradicional, otros no, mantienen su pureza original. Claro. Y por ende su ineficacia, porque esa pureza suele traer como consecuencia en algunos casos la imposibilidad trae de mucha operar. ineficacia. Pero también al mutar a los políticos tradicionales traicionan sus principios de alguna manera, ¿no? Porque dicen, al final, porque la idea de ellos, o como ellos la leen, como ellos se leen a sí mismos, es como que han venido a limpiar algo que estaba sucio, que era la política argentina como un lugar de feos, sucios y malos, y ellos trayendo desde el mundo empresarial, o desde el mundo del voluntariado, o del mundo de las ONG, algo puro, algo limpio, algo eficiente, que iba a mejorar a la política. Perfecto, exacto. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasó? En algunos casos se produjo alguna síntesis o hibridaciones más o menos virtuosas, en otros casos no se produjo ninguna síntesis, sino un choque de realidades que produjo muchas fricciones, muchas ineficiencias. Hay algo también, si uno quiere, de mala suerte, como suele decir el gobierno, hay algo de la situación de partida, pero yo sobre todo creo que hay problemas políticos al interior del PRO, al interior de la coalición en un sentido más amplio, que ha generado de parte de lo que podrían llamar la burguesía argentina o los sectores de poder en Argentina una desconfianza que lleva una puja con el gobierno, que digamos, ya no... Lo pongo así, hace algunos años, cuando Macri todavía no era presidente, muchos decían, bueno, va a ser Argentina atendida por sus dueños, en el sentido de decir, bueno, es el gobierno de los empresarios. Y lo cierto es que, más por ineficacia del propio gobierno que por voluntad
de pelearse con su clase de origen, lo que se produce es una rispidez a la que en Argentina estamos acostumbrados, a que el gobierno sea de alguna manera bombardeado por los diferentes sectores de poder y no solo por la oposición política. Claro, porque además es lo que uno se podría preguntar es en todo caso qué proyecto tienen, porque decir, uno critica en función de que cree que alguna idea de construcción de la totalidad. Ahora, si uno se prepara para ir, y bueno, vamos a hacer bien, vamos a ser prolijos, vamos a que todo fluya, pero ¿fluye qué? Porque tiene que fluir con algún proyecto y esos proyectos encarnan intereses en disputa, intereses muy, a veces muy ríspidos y muy difíciles de conciliar, porque el tema es cómo están mirando y qué confianza hay en este equipo en términos intelectuales, de capacidades de generación de alguna idea de totalidad que irradia al resto. Y me parece que eso es un tema, ¿no? Efectivamente, yo creo que nunca estuvo claro ese proyecto de país. Si uno repasa los discursos de los inicios de actividad legislativa de Macri, va a ver que en general son ideas fuerza muy genéricas, muy vagas, acerca de la unión de los argentinos, de mejorar la situación social, de la república, etcétera, pero sin ningún proyecto de país más o menos claro hacia dónde se va. Y me parece que eso, a medida que la situación económica fue empeorando, se ha ido profundizando esa falta de claridad, y es lo que hace que algunos sectores poderosos de la Argentina dejen de pensar en este gobierno como el gobierno que respondería a sus intereses. Ahora, dicho esto, lo que ha provocado también en el PRO es, y en parte de la coalición también, es una profundización de un rasgo que no era tan marcado al comienzo, que es recostarse sobre una parte de la sociedad que se reivindica ante todo antiperonista. Claro, el PRO no empezó siendo antiperonista, de hecho empezó formado por muchos políticos peronistas. Hay todavía hoy varios políticos peronistas importantes en importantes puestos del gobierno de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Ahora, es cierto que los votantes más fieles se identifican quizá más por esa cuestión cultural, que no necesariamente tiene que ver con un proyecto político o económico, sino por una cuestión cultural, sociocultural, acerca de que la Argentina se sigue dividiendo en algún punto entre peronismo y antiperonismo. Y ese voto antiperonista es el que está manteniendo efectivamente buena parte de las posibilidades de que PRO quizá en unos meses vuelva a, no sé si a reelegirse, pero por lo menos a ser competitivo en las próximas elecciones. Claro, por eso con estos índices uno tendería a pensar que su popularidad debe haber bajado al subsuelo, pero sin embargo hay un núcleo que dice no importa, pero... Bueno, pero está muy bien, pero en el bloque que viene vamos a profundizar más en esto. ¿Cuál sería cómo funcionaría la maquinaria electoral del PRO y su marketing político, que probó ser muy efectivo y muy potente en las últimas elecciones? Enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, no influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy analizando al PRO, el partido gobernante. La pregunta que había quedado para Sergio Morresi, nuestro invitado esta noche, experto en el PRO, ha escrito libros sobre su... Es politólogo e investigador del CONICET. Politólogo, investigador del CONICET, por supuesto, y además es uno de los pocos que ha analizado en profundidad a este nuevo fenómeno de la política argentina. Por eso la pregunta para él era, ¿cómo ves vos a la maquinaria política del PRO en estas nuevas circunstancias, bastante más duras para ellos, de una economía que no responde a los estímulos que han aplicado? Sin el veranito de 2017. Claro, exactamente. ¿Cómo te imaginás que va a ser la estrategia política del PRO? Yo imagino que va a haber una estrategia en dos pasos muy diferenciados. Una estrategia hasta las PASO, que va a ser mantener ese voto culturalmente no peronista, suficientemente alto y fiel para llegar efectivamente al balotaje, porque hoy por hoy estamos parados en una situación donde no queda claro quiénes son los dos que pasan al balotaje. Si es que efectivamente hay tres candidatos fuertes que serían Cristina, Macri y Lavagna. Hoy por hoy, digo, hoy a meses todavía, ¿no? Digamos que acá hay un peronismo kirchnerista, un peronismo no kirchnerista y cambiemos. Yo en ese caso lo que van a intentar seguramente será mantener fidelizado al público no peronista y solo después de las PASO tratarán de ver, dependiendo muy claramente quién triunfe en las PASO, digamos, junto con ellos en ese hipotético escenario, es cómo tratan de ampliar efectivamente la base electoral para volver a lograr el 51%, que efectivamente se plantea muy difícil, porque si en el año 2015, el año 2017 pudieron acudir a una parte de la base de voto más cercana al peronismo, después de ser tan furibundamente antiperonistas en estas primeras meses del año, o en realidad ya desde el año pasado que vienen con este cambio de eje, va a ser muy difícil que solo algunas semanas se pueda volver a seducir a aquel al que se ha atacado tan furiosamente. Por eso es efectivamente algo muy difícil de además ataca lograr. En términos no solo políticos, sino temas morales. Es sí, como el ataque es decir, una cuestión cultural. Si vos perteneces a otra tradición política, sos casi una mala persona, un ladrón y vago, que ya siguió reforzando esa idea. ¿Eso es Durán Barba o es coleto propio? No, debe tener un poco de ver con las dos cosas, digamos, porque la fractura no es solamente entre líderes políticos. Digo, también de parte de muchos peronistas, la acusación de oligarca, vendepatrias y payo tampoco es algo simpático que le digan a uno. Digo, claro. Hay una impugnación mutua de los dos sectores, que de hecho uno puede rastrear no solamente entre kirchneristas y antikirchneristas, sino también entre los radicales y el PJ en los años 80, entre civiles y militares durante toda la historia argentina, la causa y el régimen, los unitarios y los federales, los peronistas y los antirrosistas. Viene del fondo de la historia. Los rosistas y antirrosistas, digo, hay efectivamente algo que sucede en Argentina, no sucede en todo el mundo. Uno podría poner el caso de Francia, el affaire Dreyfus, que todavía se sigue hablando hoy a un siglo de distancia, pero no son muchos los casos donde, digamos, las heridas resurgen en su... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y efectivamente el PRO parecía, o se fundó con esa idea de, bueno, olvidémonos de este pasado, el partido del futuro, el partido sin pasado. Rápidamente. Pero, claro, la situación electoral los obligó a, o se sintieron obligados a tomar ese camino.
y volver a tener es parte de ese voto quizá no sea tan sencillo. Yo no sé cómo lo están planteando hacer. Evidentemente quizá sea una cuestión más de estrategias locales que de estrategias nacionales, pero bueno, en una situación económica tan dura, eso va a ser difícil de remontar. Claro, ¿qué entregas, no? ¿Qué entrega? Porque no entregas economía, no entregas cuáles son los valores. Claro, da la impresión que ellos han elegido una estrategia de mucha polarización con el tema Cristina Kirchner, etcétera. ¿Vos crees que eso les da, incluso el mismo presidente está jugando con la estrategia del miedo, en el sentido de que, bueno, si votan al otro, sin mencionar, es volver al pasado y es, bueno, imagínense qué puede pasar, default, huida de capitales, corrida bancaria, etcétera, etcétera. Esa estrategia, ¿no le está jugando en contra desde ahora? En el presente. Desde el presente, está pasando todo eso. Y en el presente, bueno, sí, eso es algo que dicen, sobre todo los economistas tienen esta impresión de que al presentar una alternativa plausible tan catastrófica, claro, bueno, se adelanta, digamos, es una profecía que se adelanta al día de hoy diciendo, bueno, entonces ahora cerremos ahora porque después va a ser peor, compremos los dedos ahora porque después no lo vamos a poder comprar, claro, fuguemos la plata ahora porque después no la vamos a poder fugar, sí, y efectivamente lo que se pronostica como el terror se adelanta. Efectivamente hay algunos economistas que tienen esa visión. Yo la verdad que no sé si están así, porque no hablo con tantos empresarios ni... No, pero tiene toda la lógica, porque no es una estrategia ganadora esa, ¿no? Pareciera, porque todavía estás gobernando, digamos. Te falta mucho, es muy largo, parece poco, pero es muy largo en términos de la velocidad con que se suceden acontecimientos económicos que impactan sobre la vida cotidiana. Uno cuando piensa todos los días la idea de cuánto sube el dólar y cuánto suben todos los precios y la inflación, dice, de acá a octubre es mucho tiempo. Ahora, una cosa, cualquier gobierno de las últimas décadas en la Argentina, en una situación como la actual, llamaría, por ejemplo, a un consejo de reunir a sindicatos, empresarios, el Estado, y trataría de manejar las expectativas a través de un pacto de salarios, tarifas, tipo de cambio, tasa de interés. Esto no entra en el radar, o sea, de ninguna manera el PRO o Cambiemos haría esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, como te decía antes, hay todo un sector dentro de Cambiemos y también un sector dentro del propio PRO que vienen apostando a ese giro de timón, yo diría que desde el comienzo del gobierno. Ajá. Y de hecho estaban los planes de PRO, si uno miraba lo que figuraba en la Fundación Pensar, lo tenían todos colgadas las medidas, incluía una serie de acuerdos con las empresas, con los sindicatos, con la iglesia. Ahora, todas esas cosas no fueron realizadas ni en el primer año, quizá porque, bueno, había poder suficiente como para prescindir de esos acuerdos, pero tampoco cuando ese poder, esa luna de miel se fue diluyendo, tampoco se convocó bajo la idea de que eso implicaría mostrar un signo de debilidad. Hay también una lectura casi muy histórica de que si se hace eso se corre el peligro de que termine como otros presidentes no peronistas, cooptado, corporizado por las diferentes corporaciones de poder en el país y mucho más debilitado. Y que ellos querían tener un gobierno lo suficientemente fuerte como para cumplir con ese mandato de terminar, que el primer presidente no peronista que termina su mandato... Que termina con las corporaciones, digamos. No, terminar su mandato. No. Yo creo que iba... Modesto. Era más modesto. Ok, está bien, claro, está bien. Bueno, pero ellos tuvieron una presión muy fuerte del establishment en 2015, cuando el establishment, frente a la posibilidad de que perdiesen con Daniel Scioli, les dijo, únanse con Sergio Massa, ¿te acordás? Y eso no sucedió, o sea, ya desde el arranque fueron por el otro camino. Sí, efectivamente, ellos, digamos, popularizaron el término círculo rojo diciendo que ellos no hacían caso a ese grupo de empresarios, sectores de poder, comunicadores, etcétera, que les decían lo que tenían que hacer, que ellos se mantenían firmes e independientes. Yo creo que efectivamente hoy todavía se sigue discutiendo si hay posibilidades o no de un pacto. Yo creo que ya llegados con las elecciones a la vista me parece que ya... Nunca fue posible, ¿no? Pese a lo cual, también es cierto que lograron cosas que uno no creía posibles, la cantidad de leyes aprobadas en la legislatura nacional, pero también en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias con minorías parlamentarias,
es realmente, digamos, muestra que efectivamente hubo muchos pactos por abajo. No hubo un gran pacto de gobernabilidad con un proyecto de país, pero sí hubo pactos más tradicionales a nivel más pequeño. Lo que pasa es que esos pactos, si bien aseguraron efectivamente que las leyes salieran y una cierta gobernabilidad, claramente no son suficientes para elaborar un proyecto de país que te prometa, digamos, un futuro que no sea necesariamente seguir la economía del día a día o las órdenes del Fondo Monetario. Bueno, el otro día Macri dijo muy claramente qué va a hacer. Y dijo, lo mismo pero más rápido. Entonces, eso ya es toda una definición de política, ¿no? Hay que ver el contexto en que lo hizo. Y yo lo tomaría con pinzas porque yo estuve ahí cuando él lo dijo, en un contexto en la Fundación Libertad, donde es un auditorio de ultraconservador. Me parece que él jugó así. Sí. A tal punto que veía la cara de Marcos Peña que se escondía debajo de la mesa, más o menos. O sea que parece que estuvo como quiso ser simpático en ese auditorio. No lo tomaría así. Como que se le escapó. Creo que además que algunas cosas se le van. No es un tipo que esté, como se dice ahora, coacheado. O sea, no está suficientemente entrenado. Da la impresión, ¿no? Digo, Macri tiene una, digamos, si uno piensa en su trayectoria, tiene una cierta cercanía con esas ideas, vamos a llamarlas neoliberales o libertarianas, como le gusta a algunos de la Fundación Libertad. Pero tampoco nunca fue eso, nunca fue alguien ideológicamente convencido, ni de los Chicago Boys, ni de la escuela austríaca. Para eso tendría que tener una densidad de pensamiento. Podría ser tal que sea una falencia propia, pero también tiene que ver con cierta idiosincrasia, digamos, y con lo que era su familia, digamos, no. De esos temas no se pensaban mucho, había que hacer negocios. Era más bien, en la casa se hablaría de eso. Bueno, lástima que se nos acabó el tiempo porque estábamos muy entusiasmados. Pero ya lo tenemos más claro, dentro de la confusión general, por lo menos. Gracias, Sergio Morresi, por estar esta noche. Y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.